Ya, El Ignacio Castillo va a presentar. ya. Hay dos Ignacio Castillo. Uf, no sé cuál. Eh, Creo que tiene un computador y el otro está Berserk, si no me equivoco, pero no sé cuál voy de a los dos. dejarlo a los dos Ignacios Castillos de confitrión. Mm. Ya. Ya, chiquillos. Espero que estén bien los que se van integrando. Ya vamos bien, vamos en 22. El profe Juan estará en una reunión, debería estar saliendo a la reunión y se va a conectar apenas se desconecte de ese link en el que está. Por mientras, decir que esta semana terminamos con los pósters y hoy día presenta un grupo, el jueves presenta el otro. Estamos activos, excelente. Y ahí terminaríamos con esa unidad y hoy día también vamos a hacer una introducción a la tercera unidad que es estrategias y vamos a partir con estilos de aprendizaje entendiendo que para diseñar o proponer alguna estrategia primero hay que entender como el contexto de los estudiantes y cómo aprenden. Eso, no sé si alguien quiere decir algo, Sofi. Estaríamos, ya, Digamos, entonces, estaríamos entonces. lo que hablamos en el otro paralelo, recuerden que la semana del 2 de noviembre es de recuperación, de descanso, de salud mental y todo para que vayan ya pensando en esa semanita. No sé si van a tener que usarla para estudiar, para hacer trabajos, pero o para puro descanso. Pero ya llega, ya Rosita, llega. ¿le puedes dar permiso al Hernaldo ¿Permiso para qué? ¿Para, para que presente? para que qué? Para que presente. Ah, ya, pensé que iba a ser tú. Ya ahí está. Ya, chiquillos, tienen 15 minutos para presentar y apenas comiencen, les tomamos el tiempo y yo les aviso cuando lleven 12 minutos, pero generalmente todos alcanzan dentro del tiempo. Si han estado en las presentaciones, ninguno se ha excedido mucho. De hecho, ninguno se ha excedido. ¿Ya? Eso, así que compartan nomás y comiencen cuando ustedes quieran. Sí, me perdí. Bueno, y si obviamente pueden activar su video sería ideal, pero si no, también se entiende que no. Que no. Bueno, Ah, yo tengo que compartir. cuando quieran. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. No veo nada. Yo veo Veo que en tú negro. has empezado a función de compartir pantalla. En negro. Debe Mi estar computador es cargando. medio lentito. Sí, tranquilo. Cuando comparta así, ojalá que le hagan como el zoom. Ahí se ve. Hagan como un zoom y van como corriendo el póster. Exacto. Ahí está bien con ese zoom. Sí, yo leo bien. Ya, chiquillos, cuando quieran, y yo les tomo el tiempo. Voy a guardarme el audífono. Avisan y empiezo. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, se escucha. No me escucho entrecortado, ¿no? No, todo No, ok. no, para nada. ¿Empezamos? Sí, ustedes partan cuando quieran y yo les tomo el tiempo. Ya. Buenas tardes a todos y todas las presentes. El artículo que elegimos con Hernaldo Painenao y Ignacio Castillo lleva como título Las actividades en el medio natural en la educación física de la escuela rural. Este estudio es un estudio de caso de carácter cualitativo. A modo de introducción, el autor nos dice que para poder entender lo que es la escuela rural, primero tenemos que mirar y contemplar dentro de esta escuela cómo funciona, cuál es su quehacer y cuáles son sus características.
Y así vamos a poder comprender de manera más global lo que pasa dentro de ella. Ahora bien, nos dice que las escuelas en comparación a las escuelas rurales pasadas han tenido un cambio, producto de un giro de concepción por los procesos de socialización capitalista. Esto genera que las escuelas rurales se parezcan a las urbanas, pero aún así tienen un largo camino para llegar a ser como ellas. También nos indica Santos que es posible y quizás positivo que muchas formas de hacer y de enseñar de la ciudad se hayan filtrado en la aldea. Pero lo que parece evidente es que aún mantiene vivo aquel espacio donde se esclava el entorno natural y el campo, siendo así un rasgo de identidad inmutable, al menos mientras exista la escuela rural. Por lo que a pesar de todos estos avances que ha tenido la escuela rural, siguen teniendo diferencias. Por el mismo motivo, la educación física en este espacio es un escenario de enseñanza-aprendizaje diferente, en donde se necesitan planteamientos metodológicos distintos, el cual está orientado al conocimiento del entorno y descubrir nuevas posibilidades de práctica, dentro de un espacio común con otras escuelas rurales. Esto también está sujeto al clima, porque a diferencia de algunas escuelas urbanas, ellos no tienen ni un espacio techado donde puedan realizar sus actividades físicas. Y además, cabe destacar de que estas escuelas rurales tienen una diversidad de alumnado. El objetivo de este estudio es indagar sobre el sentido que adquiere el medio natural en el desarrollo de la educación física en la escuela rural, permitiendo determinar si el contexto puede ser condicionante sobre el tipo de actividad física y el propósito de este medio natural. Como hipótesis, puedes aumentarlo un poquito en la hipótesis, por favor. Gracias. Como hipótesis, que lo plantea estos autores, que se ubica, que si la ubicación del centro es un factor determinante que condiciona no solo la realización de actividades físicas en el medio natural, sino el tipo de propuesta y la forma de abordar este contenido de la escuela física escolar, la educación física escolar. Y para esto, plantearon 5 interrogantes, las cuales fueron desarrollando a lo largo de este estudio. Como primera interrogante tenemos, el entorno de ubicación del centro es un factor que condiciona el desarrollo de actividades físicas en el medio natural. La segunda pregunta que se plantearon es, ¿qué tipo de actividad física en el medio natural se plantean dentro del currículo de educación física de primaria? Después, ¿con qué problemas se enfrenta el maestro de educación física en este tipo de prácticas? ¿Cómo se utiliza el espacio y medio natural en dichas propuestas? Y por último, ¿qué relación existe entre los valores que transmite la escuela rural con las necesidades educativas que manifiestan los alumnos y las alumnas de los pueblos? Baja Paine. En cuanto a la metodología de este estudio, el contexto elegido para el estudio es un conjunto de centros rurales que son integrados en uno, por lo que comparten claustro y se denominan Centro Rural Asociado, o CRA. En nuestro caso, en este estudio se denominó Tierras del Cereal. Solo se seleccionó una sola zona del Centro Rural Asociado, que fue compuesta por 4 pueblos, la profesora de educación física y 57 alumnos. Se hicieron observaciones de tipo participante que se realizaban en las sesiones de clases de lunes a viernes durante toda la jornada escolar, que sumó un total de 20 sesiones semanales. Se entrevistó a la maestra de educación física actual, al maestro de educación física anterior, la directora del centro y el alumnado. Se analizaron documentos como el proyecto curricular del centro, la programación anual y el proyecto curricular de educación física y actividades complementarias del centro. Se realizaron 2 diarios de campo, uno netamente ligado a la investigación en el campo y otro donde se recogen datos más elaborados. Dale, Paine. Continúa. Bueno, dentro de las conclusiones
en respuesta a las hipótesis, a ver, chiquillos, destacamos aquí entre la zona urbana y la zona rural, primero, la diferencia entre una y otras. Que por un lado estaban los recursos referidos a la disponibilidad en el mismo centro, en comparación también con la zona rural, que no cuenta con los recursos, con algunos recursos mejor dicho, pero sí hacen adaptación para ello. Los objetivos obviamente tienen un gran cambio, ya que por un lado hay objetivos en la zona urbana que adquieren un plano educativo en sí, y en la zona rural pasan a ser un plano educativo, pero también incluyendo el entorno. A eso más que nada. Voy a pasar a la otra. Ya. La clase de educación física, como dice, puede dar una relación con el medio natural que lo convierta en contenido educativo derivado tanto de la práctica motriz, de la interacción que se produce con el entorno, y se trata de un aprendizaje mediatizado por el contacto con la naturaleza y su vivencia en ella, relegando el trabajo motriz a un segundo plano. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en el medio que ellos realizan, no solamente ven las actividades a realizar dentro de una visión motriz o con un objetivo motriz, sino que estas mismas también se pueden transformar en actividades con el medio natural. ¿En qué sentido? De no pasar de ser simplemente un trabajo motriz completamente que tenga esa visión, sino a un trabajo más con la naturaleza y donde lo motriz pasa a un segundo plano. Vamos a la segunda conclusión. El hecho de que el entorno natural sea el núcleo de interés no está condicionado solo por las oportunidades de acceso y cercanía con él, sino paradójicamente por las necesidades educativas que se dan en relación con la educación medioambiental. El alumnado rural no solo no valora el medio que lo rodea, sino que también la manera de actuar en él no siempre es positiva. ¿A qué nos referimos? A que no porque sean de una zona rural saben más de ella que una persona de la zona urbana. Muchas veces estos chicos, por estar insertos en esa zona, se cree que saben más de naturaleza, medio ambiente y esas cosas. Pero no solamente, bueno, eso no ocurre realmente, sino que muchos llegan a saber menos por simple, más que nada, desinterés, de saber, desinterés del medio. Y como conclusión en sí del estudio, la educación física debe convertirla en un recurso para la práctica, tanto como escenario como un contenido con valor educativo respecto al medio natural. Y esa sería nuestra presentación. Les dejo la tablita aquí para que lean y vean algunas diferencias expuestas en el estudio. Si quieren hacer preguntas. 8 minutos 50, como avión. Estamos viendo. Chiquillos, la idea también de estas presentaciones es que ustedes hagan la clase, entonces quizás damos un primer momento, Sofi, como para que ellos pregunten. Y ahí vamos nosotros. ¿Sí? ¿Y pueden dejar más bajito Sí, para ver la ojalá. tabla entera? Eso. Ahí está. ¿Alguna pregunta de las compañeras o de los compañeros? ¿Comentario, reflexión acerca del tema que han planteado? Uh-huh. ¿Ya? Yo tengo una pregunta que al comienzo hablaban sobre qué tanto se parecían o no las escuelas rurales y las escuelas urbanas. Y hablaban que por este concepto de socialización capitalista, las escuelas urbanas, o sea, rurales, se estaban pareciendo más, estaban teniendo más similitudes con las urbanas, ¿cierto? Ya. En torno a eso tengo dos preguntas. La primera es que a qué se refiere con socialización capitalista, y segundo, si es que ustedes creen que ese proceso de que se parezcan más
¿Es beneficioso o quizás no deberían parecerse en absoluto la rural y la urbana? Para la primera pregunta, conversándolo, lo que tomamos como socialización capitalista es que cada vez como el campo, por así llamarlo, se va industrializando más, va llegando más maquinaria, va llegando, va como facilitando así la pega a lo que a la persona, necesitándose menos cantidad de mano de obra. Esto mismo surge en lo que es el cambio de la escuela rural porque ya no está el mismo contexto. Ahora bien, basándonos en la segunda pregunta de si es beneficioso, pues dentro también lo que dice, sube un poquito, Paine, que también creo que era Santos Muy. el apellido. Sí. Santos, puede ser beneficioso dentro de ciertos parámetros, pero la persona tiene que enfocársele el aprendizaje basado a su entorno y a lo que él va a estar como ligado después posteriormente. Por lo que ciertas similitudes puede tener, pero ser iguales no. En base a lo que dijo el Xavi, yo también creo que tiene sus pros y sus contras volverse o rural o más urbano, ya sea en capacitación docente, en infraestructura, en el hecho de que quizás los niños de la zona urbana, cuando tienen que hacer una actividad fuera del colegio, en el medio natural, puede que lo valoren más que una persona de la zona rural y ya está acostumbrada a ver campo, por así decirlo. ¿Me podría repetir la segunda pregunta, por favor? Me perdí en esa. La segunda pregunta era con respecto a como la similitud y diferencia entre la escuela urbana y la rural, que cada vez se están intentando quizás parecer más y producto de esta socialización capitalista. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son diferencias que ustedes crean Ya. que deben existir sí o sí entre la rural y la urbana? Ya, yo concuerdo con los chiquillos en algunas cosas, pero por otro lado hay que sacar en cuenta que los chicos de la zona rural normalmente, como dijeron, no pescan su medio. Perdón por decirlo así, pero no se me ocurre la palabra. En cambio, los de la zona urbana sí lo valoran, ¿ya? También hay que darle un enfoque distinto a la escuela en el sentido de que ellas, la zona rural, puede aprovechar mucho el medio y no lo hace. ¿Y por qué? Porque se están empezando a aparecer a los colegios de la zona urbana, ¿ya? Yo tengo un contexto aquí, vivo en pleno campo también, y lo noto mucho. El colegio hay colegios de aquí, la escuela, tiene una cancha a media cuadra y no se ocupa. Tiene campos a 3 cuadras y no lo ocupan. Y yo que estudié en la ciudad, saco el contexto también, que viví los dos, allá sacarte, no sé, una alameda, todos lo disfrutan. Todos disfrutan ese medio, todos aprenden, todos van con más ganas. ¿Me entiendes? Entonces, por un lado, que se parezcan en temas, no sé, de educación, mostrarle lo que tiene el otro y lo que no tienen ellos, estaría bueno. Pero por un lado, dejar de ocupar sus medios, sus posibilidades, ahí podríamos concretar que tendrían que diferir un poco. ¿Me entiendes? Y por el lado de la educación física, pucha, si estoy en el campo, aprovechemos el campo. No solamente hagamos las clases en los establecimientos que quizás tengan su canchita, su techo, etcétera, pero también sáquenlos porque por un lado eso es lo que provoca que no se ame o no se pesque en este caso el medio. ¿Me entiendes? Los chicos encerrados en la ciudad quizás es más complicado. Acá aprovechemos su libertad y démosle a conocer que el medio es muy importante también para ellos mismos. Aprovechen sus facilidades. Ya. ¿Voy yo, Sofi? ¿Terminaste? Y quizás tengo otra cosa, pero dale No, no. dale, po, no, dale. Es que dale porque puede ser algo que tú vayas a preguntar entonces. Tiene que ver con los resultados. Que tengo Ya. dudas si esa tabla la hicieron ustedes, es de elaboración propia
y qué resultados obtuvieron a partir de la observación participante y de las entrevistas, si se levantaron categorías de análisis o algo así, y si a partir de lo mismo en el estudio se declara si es que se corroboró o no la hipótesis que plantearon los investigadores. Eso. Ya sé. Mira, la tabla es de elaboración propia, ¿ya? ¿Ya? Esta la sacamos a partir de los resultados, sacamos lo más importante y lo pusimos Ya. aquí en comparación con la zona urbana. En los resultados no se nombra mucho la zona urbana, pero se hacen comparaciones. Y dentro de las comparaciones vienen los resultados, ¿ok? Ujú. Ya, respecto a las hipótesis, cada una se contesta en los resultados y quisimos tratar de que todas estuvieran en la tabla, ¿ya? Pero O esas las son las más importantes. preguntas. No, yo digo la hipótesis, la que dice hipótesis, no las preguntas. Esa se corroboró, se mencionó Ya. así como corroboramos la hipótesis, claro. No se declara explícitamente No. la corroboración. El único tema que declara es lo que pusimos al final de la conclusión. Ya. eh, Lo último, que, ¿no? claro, que es Ya. como el que dice la educación física debe convertir en un recurso práctico tanto en escenario como contexto de valor educativo, porque como ellos están, a pesar de tener todo esta gama de posibilidades en cuanto a espacio, aún así la educación física le falta mayor contenido para estos como centros, no, escuelas rurales. Y en Ya. cuanto a la tabla en sí, como leía las preguntas se iban contestando en el estudio como de manera secuencial. Primera pregunta y salían como todo lo que ellos abordaron dentro de esa pregunta. Y como no había una tabla en específico para poder mostrar lo que eran los resultados de la investigación, Ujú. fuimos tocando los puntos más esenciales que ellos destacaban dentro de cada pregunta. Ya. Ok. Yo tengo otra pregunta con respecto, ya que quizás la hipótesis no se logra comprobar o no se declara, pero si ustedes estamos diciendo que quizás a pesar de tener espacios para hacer actividades al aire libre o en el medio natural, a pesar, dejando fuera esa variable del contexto que era el título, el medio natural que está presente como en la escuela, ¿qué otras variables, según los resultados que ustedes obtuvieron y según los documentos que se consultaron y las observaciones que se hicieron, cuáles otros son relevantes y determinantes, creen ustedes, para que se utilice este espacio natural en educación física? Las capacitaciones a los profesores. Las capacitaciones de los profesores en comparación al urbano es mucho menor, por lo que si no tiene una capacitación tanto de manera pedagógica, metodológica, teniendo tanto espacio, quizás no se necesita tanto recurso, pero sí un mayor ingenio de cómo utilizar lo que tenemos. También hay limitaciones normativas, se podría decir, porque se declaraba en el estudio que para hacer las salidas al medio natural siempre tenían que estar planificadas. Por mucho de que tuvieran el espacio al lado del colegio, siempre estaba planificado. Si no, no se podía realizar. Claro, se necesitaba una cantidad también de personas para poder sacar, no se podía solo llevar al puro profesor de como quien mantenía este grupo de curso. Tenía que ir algún apoderado, si es que se tenía la posibilidad de otro profesor, y si no se cumplía esta normativa, por más allá de que el profesor tuviera toda la intención, no se podía. Perdona que sí. ¿Algún? Profesores, buenas Ya. tardes. ¿Sofía? Yo quería ver si es que había quizás algún otro elemento además del profesor mismo que hayan podido identificar. Dentro del estudio a modo personal. Ya sea dentro del estudio o otro que ustedes crean que es determinante. Porque al menos cuando se recogieron los datos, me acuerdo que vieron los programas curriculares, la programación curricular, en torno a esas cosas, como si había algo. Bueno, otro Como te tema. dije, tenía que estar planificado todo para poder salir. Y también estaba el factor ambiental, porque si es que estaba lloviendo o había mal clima, no se salía tampoco.
Y aparte también el tema de la diversidad de alumnado. Hay mucha diferencia, tienen como distintas edades, distintos como aprendizajes que tienen que entregar hacia uno hacia otro, por lo que esto también hace más complicado el quehacer de la escuela. ¿Esto fue, dónde se hizo esto? En España, creo que era. En España, España creo que era. España, Granada. Sí. A ver, España, Granada, la Universidad de Granada, España. sí. Ahí se realiza este estudio. Yo no tengo más preguntas, no sé si el profe tendrá. Siempre tengo preguntas, profesora. Bueno, pues. ¿Cómo están, profesores y profesoras? Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, profe. Estaba en una reunión, pero no alcancé a llegar a la cola, justo cuando estaba Hernaldo ahí terminando. Mire, la suertecita, Hernaldo. ¿Ya? Nada más. Eso, pero les quiero ya señalar acá públicamente que voy a calificar viendo el video, sí, ya, pero voy a hacer algunas preguntas y me voy a asesorar por Rosita y por Sofía para que la calificación sea lo más objetiva posible, ¿ya? Para que pierdan cuidado con eso. Tengo unas preguntas. ¿Quién es la declaración de hipótesis venía en el artículo o la colocaron ustedes? Venía directamente en el artículo. Textual. ¿Y eso les hizo ruido a ustedes o no? ¿O no les hizo ruido? ¿Qué sentido? Ya ahí me perdí de la pregunta. No, ¿les hizo ruido ¿Qué que sentido en se un ríe? estudio cualitativo expusiera hipótesis? ¿O lo aceptaron nomás como aceptan todas las cosas que la vida nos depara? O sea, yo no lo tomé. Dale, Nacho. No, es que yo lo acepté directamente que tuviera hipótesis. No lo reflexioné. En mi caso, cuando lo leí, no lo tomé tan raro por el tema de que para mí puede tener una hipótesis, pero esta hipótesis era demasiado global, entonces podía ser abordada por el estudio. Ya. Sí, primero hay una cuestión de paradigma. En cualitativa, en enfoque cualitativo, en paradigma, se habla de supuestos, ya más que de hipótesis. Claro. ¿Vamos? Porque si yo acá les pude haber preguntado, no lo hice, pero ¿cuál era el valor de P para corroborar o no la hipótesis? Pues para rechazar la hipótesis, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí nuevamente vuelvo a mi tesis, que seguramente esto lo confirma, que no crean todo lo que leen, o vayan un poquito más allá. ¿Listo? Esa es la primera. Y ahora, chiquillos, ¿por qué un estudio de caso? Porque se analizó en específico a una comunidad. No fueron varias comunidades que fueron contrastadas. ¿Y qué otro, Ignacio, muchas gracias por su respuesta, muy acertada, y además, ¿qué otra característica usted podría señalar del estudio de caso? Morí. No me diga, no. Es un, Estudio de caso. un tipo de investigación muy como, para valga la redundancia, típica en la educación, como estudios de educación, referente a lo que es la educación. Sí, en ciencias sociales se utiliza mucho y hay estudios de caso único y los casos pueden ser personas, comunidades, etcétera, ¿ya? No necesariamente se centra a un individuo en particular, ¿ya? Y acá, Puede tal como ser dice un grupo. Ignacio, que Ignacio dice morir, pero no, al final su respuesta fue muy acertada. La comunidad, en definitiva, era el caso, ¿ya? Así que Ignacio no sea tan pesimista con lo que sabe, ¿ya? Eso primero. Ahora, en la introducción a mí me pareció bastante interesante. Lo tengo acá descargado porque ustedes no lo crean, mientras estaba en reunión estaba leyendo el póster por una segunda vez y acá dice lo siguiente, en la introducción, dice, necesitando nuevos planteamientos metodológicos en el contexto rural. Pero los resultados que ustedes replican acá en el póster en ningún momento habla sobre un nuevo planteamiento metodológico. La pregunta es, el póster o el artículo, perdón, en este caso, pudo distinguir entre aquellas estrategias que se usan en un contexto urbano y en un contexto rural, al menos en la introducción en algunos de sus componentes, porque la introducción lo señala, dice que genera un escenario de enseñanza-aprendizaje diferente necesitando nuevos planteamientos metodológicos. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Perdón? ¿Que puedes repetir la pregunta? Pero claro que sí, pues Javier.
en alguna parte del artículo se indican cuáles serían estos nuevos planteamientos metodológicos, o si hace distinciones, ya sea en la introducción o en otra parte del artículo con respecto a qué estrategias serían distintas en un contexto urbano de uno rural. No lo señala porque el objetivo del estudio no era indagar sobre los planteamientos metodológicos, sino querían ver lo que es el sentido que adquiere el medio natural para las clases de educación física. Ya, Por lo yo que- concuerdo con usted y es una muy buena respuesta. No es el objetivo del estudio, pero también el estudio dice indagar sobre el sentido que adquiere el medio natural en el desarrollo de la educación física rural. Y dice, permitiendo determinar si el contexto puede ser condicionado sobre el tipo de actividad física. ¿Eso acaso no trae consigo estrategias de por medio para concebir el medio natural de Sí, una u otra pero manera? como una finalidad secundaria, no principal, por lo que Y- y puede lo- ser abordada de otra manera. Perfecto, profesor. Oiga, y dentro de los resultados de la tabla no hay ninguna, como dijo la profesora Ausleme, no hay ninguna categoría de análisis que permita levantar algún elemento vinculado a la estrategia. En el estudio decía que el análisis de datos fue basado en el modelo de Miles y Uberman. No sé si eso será lo mismo que esta pregunta. No, yo me refiero a que si estos hallazgos que están acá, en alguno de esos hizo alusión a que la dificultad está en la estrategia, porque hablan de las capacitaciones limitadas y eso puede traer como consecuencia una dificultad también en aplicar distintas estrategias, ¿cierto? Dada la falta de actualización didáctica, por ejemplo. Pero no hace énfasis en cuáles se identificaron y que son más utilizadas, por ejemplo, en este contexto rural para entender el medio natural de otra manera, o estoy... No hace alusión porque lo que ellos se plantearon para poder contestar lo que era esta hipótesis son las 5 preguntas que aparecen en el artículo, y dentro de esas no hay una relacionada directamente a lo que es las prácticas metodológicas distintas. Por lo que si uno se pone a analizar lo que se habla, puede sacar ciertas conclusiones, pero de manera subjetiva, por lo que uno no sabe si es real o no respecto a eso, lo que él quiere Profesor, plantear el autor. muy bien, profesor. Y otra pregunta, mire que ando preguntando hoy día. Eh, una pregunta, ¿pudieron indagar sobre la educación física en escuelas rurales, pero en otros contextos? Sí, ¿pudieron indagar sobre evidencia adicional que fuese a lo mejor resolviendo algunas inquietudes? Yo en todo particular indagué sobre el quehacer de la educación física en las escuelas rurales en comparación a la urbana. ¿Ya? Y dentro de lo que encontraba era que todos tocaban el tema de la complejidad de lo que es realizar una educación física en este contexto. Más de lo que usted pregunta, más allá de relacionado a lo que el profesor tenía que plantearse las dificultades de la diversidad, y el profesor también como un apoyo para estos alumnados, donde se encuentran en el campo y el entorno va a ser su medio de trabajo posteriormente. Es súper difícil y acá una reflexión porque además se da la situación que en los colegios rurales, en las escuelas rurales, se trabaja con este tema del multigrado. Pues entonces, imagínense lo que es juntar 2 cursos, 3 cursos y con distinto nivel de habilidad a medida que los niños van creciendo. Bueno, Sofía tiene la experiencia ahí también, a pesar de que fue una práctica online, pero tiene ya las nociones de lo que vivió ya en la escuela básica de las Pataguas de Quillota. Entonces, hay una complejidad y me da la sensación de que el artículo así lo señala, al menos en la introducción, cuando dice que la dificultad está en los aspectos metodológicos, y eso es claro, los didácticos, porque evidentemente un niño de 6 años con respecto a un niño de 8 años se notan las diferencias, al menos en el desarrollo de las habilidades también. Y eso le da una complejidad adicional. Oigan, ¿por qué eligieron este tema? ¿Porque era el único que quedaba? ¿Porque les interesaba? De modo particular, dentro de lo que estábamos viendo, lo conversamos y decidimos elegir dentro de los que quedaban de opciones, porque no fuimos los primeros en elegir, ¿Ya? el que más nos interesaba como temática. Perfecto. ¿Y por qué les interesa esta temática? A mí en modo particular, debido a esta diferencia que se genera en el campo y lo urbano, o sea, siempre más allá del contexto de lo que se puede generar en lo urbano de municipal y privado,
encuentro que la diferencia es mucho mayor, producto de lo que usted habla de los multigrados, en cuanto a tomar una gama de alumnado, el cual tiene estas diferencias, si lo vemos en cuanto al currículum de los colegios, que tienen especificado cada etapa para cada como curso, cómo tomar un curso que quizás puede estar agrupado de 2 o 3 cursos a la vez, o más. Oye, Javier, y usted que ha tomado la batuta con respecto a las respuestas, perdón, ¿en qué está trabajando en su trabajo en metodología de la investigación? No me diga que va a medir el lactato. Voy a medir el rendimiento deportivo, no mentir. Eh, no, algo no te relacionado a lo que es este artículo, pero sí al ámbito laboral. Ah, ya, perfecto, perfecto. Estaba pensando, miren, uno se pone muy curioso y muy imaginativo, pero dadas las situaciones que estamos hoy día en la actualidad, ¿no sería malo, por ejemplo, contactarse con exalumnos que trabajen en contextos rurales? Yo tengo un compañero de curso que trabaja en Chiloé, en 2 escuelas rurales de Chiloé, y preguntarle también o indagar sobre las prácticas que ellos tienen, sus prácticas pedagógicas, en definitiva, porque a la larga ahí podría desmitificar muchos elementos de los cuales a lo mejor este artículo queda un poco cojo. Como En desde la función, comparación. claro, del tipo, por el tipo de pregunta que se visualiza, ¿ya? Así que Bueno, eso, yo no tengo más preguntas. A mí, para mí es un tema muy interesante porque tiene que ver un poco también con las calidades en educación y con la igualdad y disminuir brechas. Claro. Por tanto, bajo mi perspectiva, la disminución de brechas queda en todo ámbito. La disminución de brechas en la educación de la calidad, para todo ámbito. Y por tanto, en esa perspectiva, creo que es interesante indagar en eso. Hay poca literatura también igual en el contexto chileno, al menos bajo mi perspectiva, con respecto a la educación física desde la ruralidad. ¿Ya? Eso Hay muy mismo iba a poca... decir. ¿Cómo? Que eso mismo es decir con respecto a lo que había planteado primero de indagar sobre este tema, que hay que tomar en cuenta que este estudio no es legítimo de aquí del país, tiene otro contexto, otro lugar donde viven otras situaciones, por lo que quizás no pueda ser semejante a lo que es el país chileno. Claro, imagínate como problema, ya, y perdón el resto que me apasione con el tema, pero imagínense como problema de investigación que ustedes me pueden decir la próxima semana, o el jueves, profe, según el censo de tal año, hay tantos niños escolarizados en zonas rurales. Mm. Y esa cuestión sería interesante porque a la larga es un tremendo dato, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene ese profesor a ese nivel y desde la educación física? Y lo otro, pensemos también que a lo mejor no necesariamente todos los profesores del contexto rural son especialistas en educación física. ¿Cuántos de ellos son especialistas? Imagínese usted en una isla ahí en el seno de Reloncaví. ¿Quién hace la clase de educación física? La profesora de educación básica, el profesor. Yo tengo un compañero de curso también que trabaja en Puerto William, evidentemente una zona más urbana, pero además también estoy pensando en la lógica de las zonas extremas y rurales. Imagínense la dificultad o en la escuela de Villa Las Estrellas, o cuando estaba la Villa Las Estrellas, que creo que ya se pasó a otro, tengo entendido eso. Pero imagínense, o las escuelas rurales en el norte del país. O usted también, Hernaldo, yo acá veo casos, la Sofi Carrancaya nos dijo que ella estudió en una escuela de contexto rural. Hernaldo, yo sé que es de Sagrada Familia porque nos seguimos en Instagram y por tanto sé ahí que en su zona Sí, se define más bien como zona rural, ¿cierto, Hernaldo? sí, hay, bueno, el pueblo en sí es zona urbana, donde vivo yo, pero todo el alrededor de aquí, que realmente el pueblo es muy chiquitito, todo el alrededor ya es zona rural. Perfecto. Y bueno, contar un caso aquí, que hay una escuela llamada El Durán, ¿no? Que está al final, casi llegando a Pichuquén, para esos lados, por esa altura, hacia la costa, que está entre cerros, ¿ya? Ahí ocurre este caso de escuela de zona rural multigrado. Ahí me acuerdo cuando yo estudié aquí, esa escuela tenía como 30 alumnos más o menos. Y ahora con la urbanización y la facilidad de transporte que hay, casi todos los alumnos de allá se están trasladando, no sé, a zonas más urbanas, a otro sector de aquí de la comuna que es más urbano, donde hay una escuela más grande. ¿Me entiendes? Y esa escuela al final creo que este año está a punto de cerrar ya, porque no hay alumnos, creo que hay 1 o 2 alumnos, y si es que porque se los querían llevar de ahí ya que estaban solos. Claro, sí. Sí, vean Así ustedes, que, yo tengo la experiencia muy cercana, mi madre viene de una zona rural del campo,
y se fue luego, pero vivían en una isla, pues, entonces siempre cuenta ella las peripecias de la escolaridad también en la escuela, o sea, y mis primos, que todavía seguían viviendo ahí luego, ellos llegaban hasta, qué sé yo, hasta octavo, ya al final del tiempo, y luego se tenían que ir internados a Puerto Montt, o años anteriores, cuando no llegaban a octavo básico, era hasta sexto básico, y después abandonaban su casa y se iban. Entonces, la cultura de la escuela rural es súper distinta, y ahí por eso me gusta tanto el tema, porque a la larga creo que hay un montón de información la cual indagar. Y sobre todo usted, Ivana seguramente me va a corregir, yo desde mi ignorancia geográfica, pero yo sé que la Ivana es de Carahue también, y me imagino que eso también tiene mucho de ruralidad. La Fernanda Marina de Laguna Verde, y también llega a ser más urbano, más rural que urbano. Entonces, creo que lo que quiero decir con esto es que a pesar del avance tecnológico, no estamos alejados de aquello. Y a pesar de la época en la que estamos, todavía hay niños que están en estos contextos, porque eso es la oportunidad que tienen, y ahora hay que visualizar cómo desde la educación física puede ser un aporte también para ellos, desde una zona más contextualizada, ¿ya? Así que les agradezco el artículo, la presentación y el interés con el cual expusieron hoy día, y el interés en la selección del artículo. Me parece muy interesante con respecto a eso. Yo creo, ¿Ya? profe, por un lado, ¿Ya? permiso, que también existe otra brecha en el tema de los pueblos originarios. Además, pues. Sí, porque mi prima, allá en el sur, en Temuco, ella estudió en una escuela rural, mapuche, y multigrado, según recuerdo. Entonces, a ella en sí, las clases, la mayoría, cuando ya empezaba el tiempo bueno por allá, que por ahí por septiembre hasta diciembre nomás, son 3 meses, la sacaban más al patio y le enseñaban a cultivar, ¿me entiendes? Sí. Y los profesores, no me acuerdo cuántos profesores eran, pero había un profesor que era de lenguas, que también enseñaba el mapudungún, que creo que era profesor de ahí cercano a la zona, y a la vez enseñaba inglés. Entonces, ellos igual tenían que cumplir con el currículum, pero a la vez le enseñaban cosas de la misma zona, algo que en muchas escuelas rurales tampoco se ve, a pesar de estar en una zona rural. Sí. Oiga, yo, a Entonces, propósito de lo que usted indica, perdón que me vaya por otro lado y ya vamos a empezar con el tema, pero ¿cuántos de ustedes tendrían en algún momento el interés de ir a trabajar a una escuela rural? Ponga su dedito en la pantallita, un dedito para arriba, un dedito para abajo. Ahí viene, 3. Porque lo pensaba, porque en Didáctica 1, en un grupo el otro día, salió el concepto de la vocación docente, pero después ellos hablaban sobre el ser docente. Y quiero señalar con esto es que inevitablemente en estos contextos se pone a prueba la vocación, pues el ser docente efectivamente con todas las propiedades, y a mí me gustaría indagar, miren, lo estoy pensando, me estoy adelantando, pero me gustaría indagar cuántos de estos profesores que trabajan en escuelas rurales son profesores de educación física. Mire, listo. Eso, es una reflexión personal. Muchas gracias, chiquillos. Después se quedan un momento antes de que finalice para hablar un poco de la evaluación y la calificación, ¿ya? ya. Partimos. Tatín, tatán. Deje de compartir, por favor, quien estaba compartiendo. Para yo compartir ahora. Continuar. Ahí estoy, ¿cierto? ¿Me ven? Sí, se ve bien. ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? La presentación de usted. Ah, ya. Listo, vamos. Gracias por la aclaración. Hoy día No queda. me voy con el ego muy arriba. Lo que vamos a ver hoy día, vamos a situarnos, vamos avanzando ya a la tercera unidad, profesores y profesoras. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta tercera unidad ya vamos avanzando a las estrategias didácticas. Y por tanto, lo que vamos a visualizar a partir de hoy día es que aquellas estrategias didácticas, primero las vamos a definir, y a continuación también vamos a visualizar que aquellas estrategias didácticas están están sujetas en función de aquel objetivo o propósito que éstas poseen, que es el aprendizaje. Por tanto, ya viene este primer concepto de aprendizaje para ir visualizando qué es el aprendizaje, qué entendemos por aprendizaje, porque a la larga la lógica, o al menos yo siempre he pensado, he tenido eso como propósito, que no podemos hablar de estrategias didácticas sin antes entender cómo aprende el sujeto.
cómo aprenden los individuos, cómo aprendemos nosotros. Porque en definitiva, para la formación inicial docente sería muy fácil encontrar una serie de estrategias didácticas y entender cómo funcionan, pero luego no situarse con respecto a su aplicabilidad. Y por tanto, retomo la didáctica 1 para señalar que incluso la selección de estrategias didácticas está en función también de las decisiones que cada uno y una de ustedes va a tomar a partir del contexto. Y en ese sentido, hoy día lo que vamos a revisar es definición de estrategias didácticas, qué es una estrategia didáctica, cómo se van agrupando estos otros elementos que hemos ido viendo, qué relación tienen con los estilos de enseñanza, y vamos a también hacer una pasada por aquellos tipos de aprendizaje. Y ya hemos escuchado, o ustedes han escuchado en otros documentos, en otras clases, o han leído, etcétera, de que existen tipos de aprendizaje, como el aprendizaje significativo, el aprendizaje profundo. Vamos a ver también orientaciones de tipo de aprendizaje para luego decir, oye, a lo mejor esta estrategia más analítica tiene esta corriente, a lo mejor más cognitiva o constructivista, y por tanto se aloja como modelo pedagógico en ese sentido, en esa vereda, ¿ya? Y en ese contexto también la idea es entender también cómo aprenden los sujetos. Y acá vamos a hacer un refresh incluso a algunos elementos del aprendizaje motriz. Del aprendizaje, porque bajo esta perspectiva seguramente hoy día le vamos a entregar más sentido a cómo aprende motrizmente y cómo a partir de distintas estrategias, ya sea técnicas, métodos o procedimientos, voy a favorecer el aprendizaje de aquellos niños y niñas. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? Hasta ahora. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Díganme nomás. Vamos a ver. Mudos. Estamos bien. ¿Estamos bien? Están mudos. Yo estoy bien. Me salieron bastante tímidos hoy día. No importa. El calor, profesor. Sí, está medio, sí, ya hasta La altura del año. Yo creo que la altura del año también. Está medio fome, chiquillo, y yo no hago milagro, les digo al tiro. Buena onda, pero no hago milagro para subirle el ánimo a toda la gente. Así que, pero vamos a tratar de avanzar con lo que tenemos. Profe. Rodríguez dice que se le escuchó todo pegado y no entendió nada. Eso hay que partir todo de nuevo porque la Chara escuche la clase. Ah, Chara, no dije nada importante, no se preocupe. Bueno, ahora Chara, ahora viene lo importante. Cuando hablamos de la estrategia didáctica, yo creo que es importante clarificar un poco y hacer la distinción entre estrategia didáctica y estrategias metodológicas. Primero, situándonos en que las estrategias didácticas abarcan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto no es única, y cuando me refiero a abarca todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas estrategias didácticas también las podemos subdividir en aquellas estrategias que son de enseñanza, y que las propone el profesor, pero también además está este otro componente de estrategias de aprendizaje, porque evidentemente, insisto con la idea anterior, no podemos plantear estrategias didácticas sin antes concebir y saber y conocer cómo aprende la persona, individuo, niño, niña, adolescente, con el cual estamos interactuando. Y por tanto, bajo esa lógica, las estrategias didácticas se definen como aquellos procedimientos, métodos, técnicas, incluso algunos autores como este autor, que pueden ver el apellido, que ese es el apellido, no está inventado, señala incluso que en las actividades se traducen o se pueden visualizar algunas estrategias. Y por tanto, también nos dice que mediante las estrategias vamos organizando y construyendo conscientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que las estrategias didácticas también se visualizan ¿en qué fase? Si es un proceso consciente y organizado. A ver, al azar. Florencia Araneda. ¿En qué fase se pueden visualizar también el planteamiento de las estrategias de didácticas? Como la fase de pre-impacto, impacto, ¿a eso se refiere? Muy bien, profesora, fase de preimpacto, y por tanto, si la visualizamos en la fase de preimpacto, la estamos visualizando también en el diseño para visualizar cómo la vamos a proponer y de qué manera la podemos organizar. Muy bien, profesora, estaba muy atenta. Me sorprendió que me escogiera. No, también, palo blanco, palo blanco. ¿Listo? Vamos.
Y lo que quiero señalar con esto es que las estrategias didácticas para una mejor comprensión de lo que vamos a estar hablando hoy día, las vamos a organizar y las vamos a clasificar en este siguiente mapita conceptual, ¿ya? Y este mapa conceptual lo que nos dice, lo que nos señala es que, y esta es una clasificación que hemos ido incorporando en el tiempo, ya para una mejor comprensión de la estrategia. Y aquellas estrategias las vamos a dividir en estos seis grandes bloques. Un bloque inicial tiene que ver con la conducción de la enseñanza, la conducción de la clase. En la literatura se van a encontrar que la referencia a la conducción de la clase está vinculada al tipo de instrucción. Y ahora viene otra pregunta al azar, por 0,001 para el mapa conceptual. Miguel Pastén, ¿está por ahí? Qué bien, profe, ya no es comida. Poco saludable, sí. ¿Eh? Sí. Miguel Pastén, ¿está por ahí? No quiere la décima. Se perdió la 0,001 décima. Alan Cerón, yo sé que usted está ahí. ¿Qué sucede? ¿Vio? No me falló. Alan Cerón, cuando hablamos de la conducción de la clase, pero además también señalamos que es la instrucción, es decir, las formas que tiene el profesor de entregar y llevar adelante la clase y comunicar la clase. ¿A qué concepto que estaba anteriormente en la definición de la estrategia hacemos alusión? ¿Las técnicas? Excelente, profesor. Tiene 0,001 para el mapa conceptual. La otra estrategia está vinculada a la cantidad de estudiantes, y la cantidad de estudiantes está en la lógica de la enseñanza masiva, ¿ya? Y es la otra clasificación que vamos a ver, la enseñanza masiva. Y por tanto, en la enseñanza masiva encontramos tres tipos de estrategias: en recorrido, ritmo libre y ritmo obligado. Y esto a mí, en lo personal, me parece sumamente interesante. Además, porque vamos a visualizar que el recorrido no es lo mismo que un circuito. Ahora, si yo le preguntase a Sofía Carrancá, ¿qué ideas tiene usted entre el recorrido y el circuito? ¿Son sinónimos? Justo en nuestro trabajo de diseño de clase poníamos recorrido y circuito. Pero, a ver, déjeme recordar. No, yo quiero más que la definición, es que, ¿cuál es la idea que tiene usted con respecto a eso? ¿Son sinónimos? A la vez que estamos hablando de recorrido, ¿hablamos de circuitos también? No son lo mismo. Uno es más libre y el otro es como guiado o pauteado, como tienes que seguir por aquí. En cambio, el otro es más exploratorio, creo. No me recuerdo bien. No, está bien, no se preocupe, pero en definitiva tiene razón con la primera afirmación, no son sinónimos. Y por tanto, cuando hablamos de recorrido ya, pero ¿cuál es el criterio de clasificación? Que el recorrido, el ritmo libre y el ritmo obligado se trabaja con el total de la clase. A diferencia de la participación de estudiantes, donde aquel criterio hace alusión a que podemos trabajar en pequeños grupos. Acá también, en la siguiente clasificación, que es una de las últimas que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en este criterio que hemos propuesto de implicancia cognitiva, van a haber estrategias de resoluciones, de descubrimiento y de creatividad, porque cada vez que son estilos, también tienen formas de proceder y de métodos de cómo llevarlos a cabo. Por tanto, constituyen también, en alguna medida, una estrategia. Cuando hablamos de las enseñanzas de los movimientos humanos, tiene que ver con esta estrategia en la práctica. Y esta estrategia en la práctica se utiliza mayoritariamente o fundamentalmente para la enseñanza de habilidades en el contexto de la enseñanza de una habilidad en un deporte. Ahí se le saca mucho partido, ¿ya? Y por tanto, cuando hablamos de analítico, nos referimos principalmente a descomponer un movimiento, y cuando hablamos de global es cómo ese movimiento lo podemos enseñar en la totalidad. Pero acá hay una particularidad, y acá va a ser importante que ustedes puedan recurrir a lo que vimos al principio del semestre y que hacía alusión al desarrollo o al diseño de tareas motrices. Tareas motrices de alta complejidad y de baja complejidad. La definición de las tareas y el diseño de las tareas para utilizar esta estrategia en la práctica es clave. Y es clave también la forma que vamos a tener de descomponerla. Javier. ¿Cómo usted diferenciaría el analítico y el analítico sintético? Muy buena pregunta,
Javier, muy buena pregunta. Porque a la larga el analítico sintético es la unión de las partes, es la globalidad. Y ahí vamos a tener variantes de analítico sintético, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo a continuación. Pero un analítico sintético, por ejemplo, yo me voy a quedar con el caso del salto largo, ¿ya? Si yo le pudiese decir, bueno, pum, vamos a separar el salto largo en las etapas que ustedes ya conocen. Javier, ¿cuáles son las etapas del salto largo? La etapa del salto largo. La carrera. ¿Ya? Listo. ¿Quién me ayuda? La zona del rechazo, no sé cómo se dice específicamente. ¿Ya? Más que la zona de rechazo, la batida, ¿cierto? Eso, batida. El agrupado. ¿Ya? La zona, dejémoslo en fase de vuelo, y ahí están los tipos de técnicas en la fase de vuelo. ¿Ya? Y la caída. La caída. La primera lección con esto, que para trabajar, miren bien, con la enseñanza de los movimientos, esta estrategia en la práctica, debemos tener dominio y la disciplina para visualizar en qué medida la vamos a separar y dónde vamos a hacer énfasis. Bueno, dicho eso, imagínense... Si no, van a empezar a terminar en la carrera. Vamos a visualizar lo siguiente. Si yo quisiera trabajar como de una forma analítica y sintética algunos elementos del salto largo, yo te podría decir que, bueno, voy a dejar la zona de enseñanza de la fase que primero partimos por la caída, etc. Pero podría decir que, mira, este estudiante, Javier, tiene dificultades en la zona de batida. Es decir, cada vez que llega a la tabla de rechazo, ¡pum!, se hunde, baja el centro de gravedad y por tanto no logra despegarse, y esa extensión de la pierna, de la articulación de rodilla y luego la articulación del tobillo también es muy difícil que logre este impulso, ¿cierto? Esta transferencia de la velocidad que es horizontal a una fuerza que es vertical, ¿cierto? Para buscar mayor altura. Entonces, lo que podría decir ahora, Javier, es que vamos a trabajar de manera parcelada, llegar a la tabla, rechazar, ponemos el típico cajoncito y podemos buscar una mayor posición, el tandem, ¿cierto?, para alcanzar mayor vuelo. Pero ahora yo solo necesito articular con la carrera y vamos a trabajar entonces el enlace carrera batida. Entonces ya usted ya tiene los pies contados, los pasos, ¿cierto? Yo luego lo saco con la medición con pies, que es más exacto. Tiene la distancia que va a hacer y va llegando a la tabla. Y por tanto yo estoy ya uniendo dos fases, que sería la batida y la carrera, y ahí ya lo estoy trabajando de manera más analítica. Ahora, le pudiese agregar muchas más partes para hacerlo de manera mucho más global, porque ahora te pudiese decir ya, pero ¿qué técnica en la fase de vuelo vas a utilizar? ¿Colgado? ¿Caminando? ¿Qué vas a usar? Natural. ¿Cuál de las tres? Entonces usted me dice, no, voy a utilizar colgado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya, solo hago rechazo, pum, 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 carrera corta, rechazo, pum, vuelo arriba en el cajón, busco altura, pum, y me cuelgo. Entonces luego lo que hago es articular la carrera, la batida y el vuelo. Y luego voy enfatizando en la caída. Y por tanto voy articulando esas fases. Entonces se trata de trabajar de manera analítica sintética. Algunos van a decir que vamos a partir por las fases y vamos sumando. No puedo pasar a A sin pasar a B. Y ahí recién puedo hacer A más B. O algunos van a decir, bueno, la fase de mayor dificultad, en función del criterio del profesor, la voy a dividir, no voy a partir desde A, sino que voy a partir desde la fase C. Pero esos son, y en esa lógica vamos a entrar, amigo mío Javier, ¿le parece? Entiendo. No sé si me expliqué bien. Sí, sí. Y esto, yo sé que a ustedes les gusta mucho la calistenia y por tanto si hacen nómbreme usted un ejercicio en la barra alta, por ejemplo. Javier. Un ejercicio. ¿Sí? Muscle up. ¿Perdón? Muscle up. ¿Ya? Y es de alta complejidad, ¿cierto? Es complejo. Sí. Y por tanto usted lo podría dividir en etapas. Sí. Y la pregunta entonces ahora es, ¿cómo lo aprende? ¿Y cómo lo enseñaría? Y luego una segunda pregunta sería, ¿qué es más complejo? ¿O cómo lo aprendería este estudiante si es parcelado o de manera global? Todas esas respuestas que las vivimos a diario en la adquisición de algún fundamento, de alguna técnica en específica, son respondidas en parte por este tipo de habilidades, por este tipo, perdón, de estrategia. Posteriormente, avanzamos a la participación de estudiantes, y acá hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje cooperativo. Vamos a hablar qué es el aprendizaje cooperativo, vamos a hablar de las distinciones entre la cooperación y la colaboración, y además también se dan cuenta que cuando hablamos de enseñanza recíproca, también constituye una estrategia,
pero además también la enseñanza por pequeños grupos ya hace alusión a los circuitos. Acá entran los circuitos, el trabajo por estaciones, y por tanto nos vamos a dar cuenta de que existen variantes. O sea, el trabajo por estaciones no es llegar y dividir a los estudiantes y plantarlo en una zona, sino que además va a establecer y va a depender de criterios. Y además en este grupo, en esta estrategia, vamos a hablar sobre criterios para realizar pequeños grupos en la clase de educación física, más allá de la afinidad de los estudiantes. Finalmente, vamos a trabajar con el enfoque basado en competencias, o aquellas estrategias que están en la lógica de la innovación, y Dios mediante también vamos a estar trabajando con aprendizaje basado en problemas, en proyectos, aprendizaje y servicio. ¿Ya? Método de casos también podríamos revisar ahí si el tiempo no nos alcanza, pero en definitiva vamos a ir viendo cada uno de aquellos elementos. ¿Ya? Por tanto, yo les pediría que, claro, que si no pueden conectarse a clase para resolver las inquietudes, vean los videos de clase o luego estén al tanto de cómo vamos a ir avanzando, porque además también vamos a dejar material complementario, que son guías de aprendizaje, donde se especifican cada uno de estos elementos aparte de las clases. ¿Ya? Pero antes de eso, de este mapa, de cuál va a ser nuestra hoja de ruta para la estrategia didáctica, también es importante visualizar qué es el aprendizaje. ¿Qué entienden ustedes por aprendizaje? No se peleen. Como el profe, el adquirir o conocimientos o valores o el adquirir algo. Ya, adquirir algo, perfecto, ahí hay dos ideas, que es el adquirir algo, primera, y otro que no solamente está en el ámbito del conocimiento, sino que también las habilidades se aprenden. Sabemos que las habilidades motrices básicas se desarrollan por aprendizaje. Bien, ¿qué más? Gracias, Jorge. El proceso de transmisión del conocimiento. Perfecto, para que haya aprendizaje debe haber alguien que lo transmite, ¿cierto? De una u otra manera, transmisión oral, transmisión escrita, y formas distintas del aprendizaje. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué otra idea de aprendizaje? La aplicación de este aprendizaje en distintos contextos. Excelente, profesor, excelente, una muy buena idea. Por tanto, si cambié mi estructura cognitiva con respecto a la adquisición de un conocimiento, también eso va a implicar que sea yo capaz de hacer la transferencia a otros ámbitos. Bien, ¿qué otra idea? No choquen. ¿Qué otra idea, profesores? Para el aprendizaje igual la persona tiene que estar dispuesta a aprender, a querer aprender. Sí, perfecto, de los aspectos más emocionales, y por tanto volvemos a la idea, bajo lo que propone Florencia, que un clima adecuado del aula favorece el aprendizaje. Por tanto, las condiciones del contexto para el aprendizaje son fundamentales. Pero a ver, habría una pregunta. ¿El aprendizaje, cuando hay aprendizaje, es estable? ¿Es permanente? ¿O es algo que se olvida? Depende. ¿De qué depende? ¿De según cómo se mire todo depende? Diría Jarabe de Palo. ¿De qué Quizá depende? de los conocimientos previos que tenga la persona sobre el tema. Porque O de la Ya, manera en cómo se entrega ese ese conocimiento. también. perfecto. Por tanto, va a depender de cómo se entrega el conocimiento y de cómo va encadenando con conocimientos anteriores. Y por tanto, está la idea de que el aprendizaje, cuando hay aprendizaje, es estable. ¿Sí? Matías, a usted le toca presentar el jueves. Yo estoy lista. Bueno. Y por tanto, las dos definiciones que quisiera señalar hoy día y que vamos a ver la próxima semana están en esa línea. Ustedes un poco las pudieron visualizar, que cuando hay aprendizaje es estable, hay cambio de estructuras, y además también nos da la posibilidad de que sea permanente y que sea significativo y profundo. Vamos a hablar también el próximo jueves, después de la presentación de Matías, que está ahí atento y ansioso por querer presentar, sobre aprendizaje profundo y aprendizaje significativo. Ya creo que es importante que hagamos esas distinciones y que lo tengamos en mente, toda vez que incluso desde la política pública se nos indica que los profesores debemos generar aprendizajes que sean profundos. ¿Ya? Eso, profesores y profesoras. Quedamos hasta acá y solamente se quedan Hernaldo, Javier e Ignacio. El resto se puede retirar
a sus respectivos almuerzos. No es que tengo que irme, Rosita. Profe. No, muchas gracias. Adam tiene que pasar a cobrar su premio. Tengo que cobrar el cheque vista. Todos que estén bien. El vale vista. Tú tienes que ir a cobrarlo al banco, sí. No hay nada de transferencia. Chao, chiquillos, un abrazo. Ya, chao, Chao. profe. Ah, no, dijo. Chao, Mauricio. Nadie supera a Camilo, profe. No. Vaya nomás, Sofía, no hay problema. Yo la excuso acá con los chiquillos. No, Sofía. Gracias.